Silenciemos los micrófonos. Sí, luego que hagas eso, Panchito, me pones como anfitrión de nuevo a mí, ¿ya? No sé cómo se hace eso. Ya, dale, transmitir, ya te llama tu cel. Hola, buenas tardes. Desde CEDIA y desde la Escuela de Formación Continua, hoy tendremos el cuarto encuentro titulado Optimización Técnicas de Plataformas Moodle. Y para ello nos acompaña el ingeniero Ernesto Pérez, magíster y actualmente coordinador del CECIR de CEDIA. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchas ahí, no es cierto? Sí, sí te escucho. Perfecto. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tipo de presentación vamos a hacer para el personal técnico de los miembros de CEDIA? ¿Qué tenemos para ellos hoy? Correcto, hoy vamos a hablar brevemente, yo pienso que sea unos 40, 60 minutos, muy rápido, sobre sugerencias, tips, situaciones que nos han sucedido a todos en el manejar las plataformas de Moodle, mm, de forma tal de que podamos administrarla de mejor forma, ¿sí? Por todos es conocido que en estas épocas, fundamentalmente ahora, en estos momentos, las plataformas de aprendizaje, que también se les conoce como LMS o Learning Management System, se han vuelto cruciales, se han vuelto fundamentales en las instituciones de educación, tanto superior como tecnológico, incluso colegios y escuelas, porque alrededor de ellas, haciendo uso de estas plataformas, es que ocurre en estos momentos el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras universidades, en nuestros institutos, en nuestras escuelas, etcétera. Sin embargo, nosotros notamos con frecuencia que los sistemas no están adecuadamente optimizados y por tanto tienden a rendir menos o incluso a dejar de funcionar, que es lo peor, ante una avalancha, por llamarla así, ante un ingreso inusual de estudiantes que están ocurriendo en estas épocas, ¿correcto?
Mi nombre es Ernesto Pérez, yo estoy a cargo del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del CEDIA, es decir, me ocupo principalmente de temas de incidentes de seguridad que pueden ocurrir en nuestros miembros. Sin embargo, vengo utilizando tecnologías de software libre, Linux, desde el año 95, es decir, 25 años ya, y de Moodle fui de los primeros personas que comenzó a utilizar, que comenzó a promover el uso de Moodle acá en el país. Y no solo eso, sino que además hemos trabajado en ambientes de muy alta concurrencia a lo largo del tiempo. Y esto es lo que nos permite, en cierta forma, tratar de ayudar a mejorar el desempeño de las plataformas Moodle para que los administradores lo puedan aprovechar de mejor forma el hardware y demás. Ahora, Excelente. esto no está escrito en piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que veamos hoy no significa que va a funcionar los próximos 10 o 20 años. Definitivamente es lo que al día de hoy se acostumbra a usar, lo que al día de hoy tenemos. Pero definitivamente esto, las estrategias, los métodos para administrar adecuadamente tu sistema Moodle van cambiando con el tiempo. La agenda para el día de hoy es muy sencilla, ¿correcto? Lo primero son una serie de razonamientos que nos van a ser de mucha utilidad cuando tenemos que manejar escenarios con alta carga. Vamos a hablar también vamos a describir de cierta forma cómo es que un servidor de Moodle típicamente está configurado y qué problemas ocurren con esas configuraciones típicas cuando existe una carga muy alta, una concurrencia muy alta. También vamos a mencionar las soluciones que típicamente se utilizan ante este tipo de eventualidad, sea que estas ayuden o no ayuden al proceso, cuáles soluciones son las que se utilizan, y vamos a dedicar un buen tiempo a analizar soluciones efectivas, soluciones que en realidad hemos notado nosotros que funcionan cuando es la hora de hacer un tuning, un ajuste a nuestro servidor o a nuestros servidores de Moodle. Bien, también vamos a mencionar algo sobre la distribución de cargas entre varios equipos y por último llegar a conclusiones. Una serie de razonamientos muy importantes cuando nosotros trabajamos en sistemas con alta concurrencia. Primero, que no hay una solución mágica o una solución única. Lamentablemente hay personas que esperan que simplemente, bueno, pues se aplica esto y quizás en 15 minutos ya está todo arreglado. No, el hecho de ajustar los parámetros, de tunear un servidor, lógicamente se hace una labor inmediata, quizá de media hora, de una hora de ajustar un servidor, pero lleva un proceso de seguimiento que es el que nos va a permitir a nosotros entonces ya darle los toques finales. Quizás se pasó por alto algo, quizás no se consideró algo y hay que irle haciendo ciertos ajustes hasta que el servidor quede funcionando perfectamente. Excelente. En resumen, es un proceso. Es un proceso, no es un estado, es un proceso en el que nosotros vamos a llevar durante todo el tiempo de vida de nuestra plataforma. La primera sugerencia que yo les tengo, lo primero que tenemos que hacer, al igual que todo en la vida, es hay que buscar la causa del problema, ¿ya? No la consecuencia. Lamentablemente muchas personas buscan solucionar problemas de desempeño en un servidor aumentando los recursos. El servidor está lento, pues súbele los recursos, aumentale el procesador, aumentale la memoria. Esto no es la solución, porque si tú no encuentras dónde se origina el problema, no podemos controlar ese problema, no podemos arreglar ese problema, el problema sigue latente y por tanto va a continuar existiendo ese problema. Te voy a poner un ejemplo. Si nuestro sistema Moodle demora varios minutos en abrir la primera página, tú entras al sistema y demora varios minutos en abrir la primera página, o en autenticar, pones el usuario y la clave y demora mucho tiempo, ¿ya? No logramos mucho con duplicar la RAM, con duplicar los procesadores, no logramos mucho con aumentar la RAM, nada por el estilo, ¿sí? Porque seguramente esto no es un problema de que le falta RAM al equipo. Si el sistema no te muestra la página, es que posiblemente el PHP no se está conectando a la base de datos. No se puede conectar, ¿por qué? Porque estará congestionada la base de datos, habrá que hacer algún ajuste en la base de datos, etcétera, ¿ya? Y por más que tú aumentes la RAM, por más que tú aumentes los recursos, no se va a solucionar este problema, ¿ya? ¿Qué pasa?
Otro razonamiento que es muy importante, que es un principio que fue... Erne, perdón que te interrumpa, me dicen acá del público que si te puedes acercar un poco más al micrófono porque no se escucha tan alto, o quizás subir un ¿Ahí? poquito más el volumen. ¿Ahí me Ahí, escuchan? sí, Ya, probemos, ahí se perfecto. escucha más alto eso. Perfecto. Les hablaba, lo siguiente es el principio KISS. Es un principio que fue, digamos, ideado o empezado a utilizar en los años 60 en la Marina, en la Armada de los Estados Unidos. Principio KISS es el acrónimo de Keep it simple, stupid. Manténlo simple, amigo. ¿Ya? Es lo que significa. Puedes buscar en Internet, puedes buscar en Google. Yo no voy a pelear con Google. Puedes buscar principio KISS. Correcto. Si tú comprendes este principio a cabalidad, te será de mucha ayuda en tu carrera. Bien, la idea es que la mayoría de los sistemas funcionan mejor si son sistemas que se diseñan, que se planifican con la simplicidad como un objetivo clave. Ajá. Cualquier complejidad innecesaria, cualquier tema adicional que tú le incorpores que no sea absolutamente necesario, tiene que ser evitado. Tú puedes aprender más sobre el principio KISS en Wikipedia. Te lo voy a poner mediante un ejemplo. El mismo ejemplo de hace un rato. Si el sistema se demora varios minutos en abrir la primera página o en autenticar, ¿ya? ¿Cuál es la mejor solución? Es botar todo, cambiar la tecnología sobre la que se basa el Moodle, ¿sí? Lo cambio todo, pongo mejores servidores, me subo a la nube y hago todo eso. O quizá lo primero que tengo que hacer es verificar si hay un problema en la base de datos, en la conexión entre la base de datos y el PHP. Y yo puedo tunearlo y yo puedo ajustarlo. Definitivamente, seguramente van a concordar conmigo que lo primero que uno tiene que realizar es hacer todos sus esfuerzos. No es simplemente decir, yo lo hice ya. No. Tengo que hacer todos mis esfuerzos para arreglar el problema en el escenario que yo tengo al momento. Porque incluso muchas veces esto sucede cuando la página no tiene ninguna carga. La página no tiene carga ninguna. Hay solo un usuario conectado o dos y ya no funciona. Entonces yo tengo que hacer todo mi esfuerzo para arreglar el problema en ese momento. Bien, reducir cualquier complejidad innecesaria. Como curiosidad, a veces funciona, dice la gente. Sí, pero cuando yo me cambié a otro sistema más grande, más robusto, más lo que sea, sí funcionó. Claro, lo que pasa es que cuando te cambiaste del sistema actual al nuevo, posiblemente en ese proceso se arregló inadvertidamente para ti el problema. Por ejemplo, el problema podía haber sido la base de datos que tenía una tabla crashada. Lógicamente, cuando tú sacaste los datos de la base de datos que estaba con una tabla crashada y te la llevas a otro sistema, va a funcionar, ¿ya? Pero no arreglamos el problema. Mientras tú no descubras el problema, lo primero que te decía hace un rato, ¿verdad? Mientras tú no encuentres la causa, el problema va a persistir. Tranquilo, pasarán meses, pasará un tiempo, volverá al mismo problema. Bien, y por último, te quería hablar de otro principio, de otra, ¿cómo diríamos? Teoría o afirmación que se llama la navaja de Occam. Esta es viejísima, del año 1200, 1300. Un monje que también se le llama actualmente principio de economía o principio de parsimonia. ¿Qué significa? Que en igualdad de condiciones, ¿ya? La explicación más sencilla normalmente va a ser la más probable. Si tú tienes que ir de un punto A un punto B, puedes ir de dos formas. Vas en línea recta del punto A al punto B, o puedes tomar un avión, después bajarte un bus, el tren, el metro, el trole, la bicicleta y llegar. ¿Cuál de las dos soluciones es posiblemente la más adecuada? ¿Sí? Ir directo caminando de A a B. ¿Ya? Entonces, tratemos siempre de buscar las formas más sencillas de solucionar las cosas en primera instancia. Y es para eso que estamos aquí nosotros hoy. Ejemplo, el mismo ejemplo de hace un rato. Si el sistema se demora varios minutos en abrir la primera página o en autenticar, y te juro que es la última que voy a mencionar este ejemplo, ¿ya? Demora varios minutos en autenticar o en abrir la primera página. ¿Qué tiene más sentido? Te voy a hacer dos afirmaciones. ¿Qué tiene más sentido? ¿Ya? Hay un problema en la base de datos que tengo que arreglar, tengo que revisar. O la otra es la comunicación, o el uso de metodologías no híbridas que permiten desplegar nuestro sistema en una nube pública. Es el camino para solucionar nuestro problema en esta infraestructura. ¿Te das cuenta que todas esas palabras realmente no me están ayudando a atacar la causa? Bien, entonces es por eso que tenemos que trabajar siempre en la causa del problema y buscar soluciones simples a los problemas.
Bien, para eso estamos, para eso somos ingenieros, para ingeniar soluciones. Veamos cómo ocurre o cómo es una instalación típica de Moodle acá en el país, aunque esto ocurre en todo el planeta, ¿sí? Normalmente acá en el país el Moodle se acostumbra a instalar sobre un Linux CentOS 7, en este momento podría ser CentOS 8, ¿ya? Y se hace una instalación normal, digamos, con MariaDB y con PHP y con Apache. Tú le pones el servidor HTTPD de Apache, tú le pones PHP y tú le instalas MariaDB. Bien, el PHP se utiliza por defecto. Tal y como tú lo instalas, así mismo se usa. El PHP viene como un módulo dentro de Apache y la base de datos MariaDB se instala por defecto sin mayores ajustes. Tú simplemente hiciste un yum install, tú instalas la base de datos y afortunado es el que logra crear un usuario para diferentes de root para acceder a esta base de datos. Eso es todo lo que tenemos, ¿correcto? Normalmente es así como se realiza la instalación. Tú lo instalaste, lo pusiste y eso está funcionando, muchas gracias. De hecho, a propósito, en los siguientes webinars que vamos a dictar, va a haber uno que va a ser específicamente para trabajar esta problemática de ajustes de tuning a servidores de MariaDB, a servidores de MySQL y también va a haber un webinar sobre ajustes a servidores de PostgreSQL. Bien, que van muy de la mano con esto. Ahora, esta instalación por defecto nos va a generar a nosotros seguramente algunos problemas. A propósito, el primero de ellos es que se acostumbra a utilizar como paquete para PHP, se acostumbra a utilizar a un repositorio que se llama REMI. De hecho, nosotros tenemos REMI, ustedes lo tenemos REMI alojado aquí en los repositorios de software libre de Cedia, ¿sí? Y es un repositorio bastante bueno. Sin embargo, en realidad, tratemos de usar los mismos paquetes que vienen con CentOS, porque REMI podría dejar de darle soporte, y eso ocurre, puede dejar de darle soporte a algún tipo de paquete en algún momento y te quedas desamparado, te quedas con un paquete que no está correctamente actualizado. Ahora, ¿qué otros problemas ciertos pueden ocurrir al momento que tú haces una instalación? A propósito, puedes ver aquí a la derecha, ¿sí? Que cómo es nuestra instalación. Es muy sencillita. Dentro de mi servidor yo tengo el servidor de Apache, HTTPD de Apache, que dentro de él tiene el mod PHP, ¿bien? Y tengo mi base de datos MariaDB, que a través del PHP se va a hacer la consulta a la base de datos, ¿bien? Todos los servicios instalados por defecto, ya eso lo habíamos hablado hace un rato, sin mayormente ningún tipo de ajuste. ¿Qué problema se nos presenta? En el Apache, particularmente, tenemos una curiosidad, y es que el Apache, por cada petición que le llega al servidor web, por cada petición que le llega al servidor web, él levanta un hijo. Eso es una técnica que él le llama preforking, prefork, ¿ya? Entonces, viene una petición, él levanta un hijo. Vienen 200 peticiones, él levanta 200 hijos. Y en algún momento el Apache, perdón, es muy susceptible, muy fácil de generar un ataque de negación de servicio por agotamiento de recursos. Se le puede hacer levantar ilimitadas cantidades de hijos y como él atiende una sesión por cada hijo aproximadamente, ¿ya? Pues va a dejar de servir nuestro sitio. El otro problema es que el PHP por defecto está dentro del Apache, es como un módulo del Apache, se llama mod PHP. Así que para interpretar un script de PHP, muy sencillo, cada hijo de Apache tiene que levantar, junto con él levanta lógicamente el módulo de PHP, interpreta el script y se muere el hijo. Es decir, por cada petición él va haciendo eso. Así que es un proceso muy costoso en cuanto a tiempo, el hecho de estar utilizando Apache en nuestros servidores. Yo sé que hay muchas instituciones que lo usan, felicidades, qué bien. Les traeremos acá una propuesta de solución que quizás les pueda servir. El otro problema que se presentan son respuestas lentas de MariaDB. Tú no sabes por qué MariaDB está respondiendo lento, qué está sucediendo, por qué está pasando, ¿ya? Vamos a ver algunas soluciones posteriormente. La solución que típicamente se adopta por las personas, bueno, vamos a verla dentro de un momento mejor, ¿ya? Otro problema que se nos presenta es alto consumo de recursos. En general, tú empiezas a notar que tu servidor tiene un alto consumo de recursos, consume mucho espacio en disco, el procesador no alcanza, la memoria RAM se agota. ¿Cómo vamos o cómo podemos solucionar eso? La solución no va a ser aumentando los recursos, porque si tú aumentas los recursos y no solucionas el problema, vamos a llegar al mismo problema en poco tiempo.
Bien. Y un par de temas más es que las organizaciones no utilizan SSL, a veces no usan SSL para proteger la confidencialidad entre el cliente y el servidor, y eso no es bueno porque en estos momentos la gente está trabajando desde sus casas y demás, y hay redes que no controlamos por dónde pasa ese tráfico, ¿ya? Y la última posible o problemas comunes, que no es una lista exhaustiva, pretendo que sea una descripción más o menos de los problemas que típicamente se notan, es que todos los cursos se tienden a poner en el mismo sitio. Todos los cursos de mi institución en el mismo sitio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que definitivamente perdón, un segundo. ¿Sí se está viendo la presentación, Yailin? No. Ahí, me avisa, por favor. Sí. Ahí sí se está viendo, ¿ya? Todos los cursos están en un mismo sitio. Como todos los cursos están en el mismo sitio, definitivamente, cuando hay un problema en el servidor, todos se van a ir del aire inmediatamente, no va a haber excepciones, es todo o nada, los tengo todo o nada. ¿Qué soluciones tradicionalmente se le han dado a muchos de estos problemas? ¿Qué soluciones tradicionalmente se le han dado a muchos de estos problemas? Primero, lo que ya les decía, lo más fácil, ¿verdad? Es aumentar los recursos que yo tengo, aumentar los recursos de RAM, aumentar los recursos de CPU que yo tengo. Como te indicaba anteriormente, si tú aumentas los recursos de RAM y CPU sin encontrar la razón del problema, definitivamente no vamos a solucionar el problema, lo que estamos haciendo es mitigándolo y además en estos momentos estamos echando dinero a recursos que son costosos cuando yo podía más bien haber arreglado el problema. Otra potencial solución que puede existir es el cambiarme a esquemas o a sistemas, a esquemas de infraestructura o a sistemas que son muy difíciles de dominar para la persona que está manejando el sistema Moodle en corto tiempo. Bien, por ejemplo, se me ocurre, tú estás usando MariaDB y de repente alguien te sugiere, ¿por qué no usas Postgres? Postgres es buenísimo. Sí, es bueno, es excelente. Pero con tú instalar Postgres, con simplemente instalar Postgres, tú no resuelves el problema. Para empezar, no encontraste si el problema era en si instalar MariaDB o Postgres. Para continuar, lo que te estoy diciendo acá, es muy difícil de dominar ahora esta herramienta que quizás tú no conocías, esta base de datos, quizás te sea muy difícil de dominar en un corto periodo de tiempo. Y si te da un problema ahora, en medio de todo esto, ¿sí? Tú aislado quizás que no puedes interactuar con personas y demás ya. Entonces, ten mucho cuidado con los cambios bruscos en este momento. Bien. Y pues otra solución que se acostumbra es mover los servicios hacia una infraestructura que hace cobro por recursos, ¿correcto? No sé si han oído ustedes hablar de infraestructuras que te dicen, yo te ofrezco 1.000.000 de queries por segundo y la base de datos te cobro 0.0001 centavo por cada query que se realice y tal cosa y demás. Parece bonito, correcto. Estos sistemas de cobro por uso de recursos en nubes públicas típicamente son maravillosos porque la primera probadita es gratis, ¿sí? Es más, el primer plan que tú adquieres es extremadamente cómodo. Incluso hasta te lo regalan, ¿sí? Porque lo importante es traerte, lo importante es amarrarte acá, ¿verdad? Pero a la hora del té, a la hora que las cosas empiezan a funcionar, ahí prepárate. A medida que tú empiezas a escalar en el consumo de recursos, ¿sí? Tú empiezas también a escalar en los gastos, en la misma medida aproximadamente. Esto no es malo por definición, ¿ya? Pero ten la certeza de que un sistema no optimizado, un sistema mal preparado, mal optimizado, escalará en el consumo de recursos mucho más rápido en cualquier otro lugar. Y lógicamente, si estás yendo a una plataforma de pago por uso de recursos, los costos van a ser muy altos en un corto periodo de tiempo. Así que siempre, en todos los escenarios, es mejor optimizar tu sistema para tratar de que el sistema esté lo mejor tuneadito, lo mejor funcional posible, y entonces yo puedo tomar la decisión de hacer lo que yo desee. Bien. Veamos, por ejemplo, una serie de problemas que se nos producen con las soluciones tradicionales. Por ejemplo, el hecho de cambiarme a una infraestructura que ya no va a ser solo uno o un par de servidores, sino que yo armo una estructura un poco más grande. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Mira, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que tú ves aquí en la pantalla? Tendré un sistema Moodle
con servicios aislados, cada uno en una máquina virtual diferente, ¿ya? Si te fijas, voy a tener un balanceador. Los estudiantes van a acceder a la IP flotante que va a llegar a un balanceador y este balanceador distribuirá la carga entre 3 servidores web y estos 3 servidores web accederán a la base de datos que va a estar en un backend de alta velocidad. Te estoy mencionando palabras que son comerciales, no son técnicas, ¿sí? De muy alta velocidad y los archivos se trabajarán a través de un storage en la nube que va a estar aislado y solamente va a permitir la comunicación entre estos servidores. Muy bonito todo esto. Esto es mi expectativa, ¿ya? Mi realidad, y aquí te voy, es, todo esto es perfecto, yo lo he hecho, a mí no me molesta, pero yo comprendo también los problemas que me trae esto. ¿Cuál es la realidad? Que ahora además de tener que monitorear los problemas que tenía antes, los problemas de que no alcanzaban las conexiones en la base de datos, de que dejaba de responder la base de datos, por una razón que no encontré nunca. Ahora también voy a tener que empezar a monitorear diversos sistemas que yo antiguamente no monitoreaba. Por ejemplo, yo puede que tenga firewalls localizados aquí en estos servidores. Me toca monitorear si estos firewalls localizados van a permitir acceder al balanceador. Voy a tener que monitorear que los paquetes para llegar de un equipo al otro no haya pérdidas. Y si hay pérdidas, voy a tener que lidiar con la red intermedia que hay entre los equipos en los cuales haya pérdida de paquete. En fin, tengo que monitorear que el balanceador verifique que los equipos están funcionando y demás, que me avise, ya sea él u otro sistema, que algún equipo dejó de funcionar para, ¿cómo se llama? Para poder tomar una medida. En fin, adicional al problema que tenía ahora, me estoy sumando yo un pequeño lote de problemas más, ¿ya? Pero vamos aún mejor, ¿sí? Vamos a ver esta realidad alterna. Esto es lo que tú planificas y esto es lo que normalmente tú obtienes, ¿ya? Está un poquito diferente, ¿verdad? Yo tengo que los estudiantes se conectan al balanceador de carga y el balanceador distribuye la carga entre los 3 servidores web que hay instalados en mi institución. Estos servidores web consultan a la base de datos o al servidor de archivos, ¿correcto? Y va a funcionar todo maravilloso. Esto es lo que lo tengo. Y te comento, esto lo conversé yo hoy con una persona, con un amigo, que precisamente le comentaba esto. ¿Qué diferencia tú ves entre un caso y el otro caso? ¿Sí? Si tú te fijas, por el apuro o quizá por el desconocimiento, no se aisló en 2 redes o quizá en 3, porque esto se podía haber aislado en 3 redes, se aisló la comunicación. Por ejemplo, yo debía haber tenido una red para la comunicación entre el balanceador y los servidores web. Debía haber tenido una red para la comunicación entre los servidores web y el servidor de archivos, y yo debía haber tenido otra red para la comunicación entre los servidores web y la base de datos. Sin embargo, la realidad me indica que normalmente se hace así. Es decir, en la misma red se ponen todos. Algunas personas dirán, pero no hay problema ninguno. No hay problema ninguno porque a la final yo tengo una red de, pon el número, porque a mí lo que me impresiona son los números, ¿ya? Yo tengo una red de 10 gigabits por segundo y por tanto el tráfico no importa porque esta red es grandísima. ¿Sabes dónde sí te puede impactar? En el stack TCP/IP. Este equipo web, por ejemplo, va a tener una dirección IP. En una dirección IP, encima, en capa 4, tú tienes 65.535 puertos. Ahora, tú tienes que destinar esos 65.535 puertos no solo a la comunicación entre el balanceador y el servidor web, no. Además, tú tienes que también realizar la comunicación entre el servidor web y la base de datos, que abre varias sesiones. Él te puede abrir muchísimas sesiones para conectarse con la base de datos. Y a la vez tú tienes muchísimas sesiones viniendo al servidor web. Y adicionalmente a eso, tú vas a abrir conexiones entre el servidor web y el servidor de archivos. Entonces, en esta pobre dirección IP, ¿sí? Le vas a estar poniendo toda la carga de tu sistema. Fíjate como muchas veces hay que analizar las cosas, ¿sí? No solamente desde el punto de vista de qué bonito se pinta, porque además esto está pintado medio que feíto, ¿ya? En realidad cuando te venden la idea, esto te lo venden en 3D. No sé si has visto decir, entra una flecha así y aterriza y se despliega en un plano y entonces tú ves los servidores, bellísimo, ¿ya? Entonces vamos a caer en la realidad que es esta. ¿Ya? Entonces,
tenemos que tener mucho cuidado porque fíjate que entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que entonces empiezo a caer en una espiral de problemas. El problema posiblemente se soluciona un tiempo y después se empieza a agravar. ¿Y cómo lo solucionas? Aplicar los mismos problemas, las mismas soluciones que yo tenía antes y continúo agravando una y otra vez los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hallé la causa del problema. Esto está muy bien, yo lo apruebo, ¿sí? Esto que teníamos aquí atrás está muy bien, yo lo apruebo, pero tienes que tener en cuenta, ¿correcto? De en dónde tú te estás metiendo y a los problemas a los que tú te puedes ver sometido adicionales a los que ya tú tenías antes. ¿Correcto? Entonces, dominemos las técnicas, dominemos los sistemas por pasos. No nos tratemos de adelantar. ¿Qué soluciones efectivas tenemos para tratar los problemas que hablamos anteriormente? Por ejemplo, de que el servidor web deja de funcionar o se deja de conectar a la base de datos y demás. Podemos optimizar nuestro sistema. Aquí te voy a proponer una serie de pasos para tratar de solucionar el sistema, los problemas que tú tienes en el sistema, ¿ya? Te repito una vez más, esto es un proceso, no es un estado. Esto no se va a lograr en 3 minutos, esto toma un tiempito, inicialmente 1 hora, 2 horas, y después te va a tomar un par de días el acabar de hacer ajustes en el sistema. Lo primero que yo haría es dejar de usar servidor Apache. ¿Por qué? El Apache, como te digo, trae embebido, por defecto, trae embebido el PHP. Vamos a dejar de usar el servidor Apache, además, por un servidor un poquito más eficiente. No sé si ustedes lo han oído hablar, se llama Nginx. Nginx es un servidor hecho en Rusia hace muchos años, ha tenido una excelente popularidad, ya te lo voy a mostrar dentro de un rato, y lo bueno que tiene es que él no levanta un hijo por cada conexión que le llegue. Él más bien trabaja en multihilos y él empieza a todas las conexiones que le van llegando, las va atendiendo sin tener que levantar una y otra vez hijos. Además, él no usa htaccess. Al no usar htaccess disminuye muchísimo el acceso a disco. Casi que por 4 veces disminuye el acceso a disco. Bien, entonces, ¿cuál es la sugerencia? Por favor, podemos dejar de utilizar Apache y comenzar a usar Nginx, un servidor mucho más ligerito, mucho más confortable para estos tipos de ambiente. Lo siguiente, Nginx, y aquí la noticia, que no es mala ni buena, solo que es la noticia. Nginx no es capaz de interpretar PHP. Él solo es capaz de leer, por decirlo así, contenido estático. Sin embargo, tú le puedes indicar al Nginx muy fácilmente, tú le puedes indicar al Nginx que todo lo que sea de PHP, todo lo que venga, por ejemplo, extensión PHP, se lo pase a un servidor, a un servicio, porque esto va todo en un servidor incluso, ¿ya? Esto va todo en un servidor. Se lo pasa en un servicio a un servicio que se llama PHP FPM. PHP FPM es un servicio dedicado completamente a interpretar código PHP. ¿Qué es lo que yo hago? Le hago ligeros ajustes a mi Nginx, muy sencillitos, y al PHP FPM también le hago ajustes muy mesurados. Por ejemplo, yo al PHP FPM le digo que maneje los recursos de forma dinámica, le pongo un límite en la cantidad de hijos, todo muy mesurado. Por ejemplo, se me ocurre, PHP FPM por defecto es capaz de levantar hasta, se me ocurre, 100 hijos. ¿Ya? Entonces tú dices, no, quizás para atender todas las peticiones que el Nginx manda al PHP, 100 hijos no me es suficiente, yo voy a levantar, ¿cuánto? Y aquí es donde caemos nuevamente en la exageración, ¿ya? No levantan 200, ¿cuánto tú crees que levantan? 300, no, levantemos 10,000, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú pides al sistema que le das la posibilidad de levantar hasta 10,000 hijos? Eventualmente se te va a agotar la memoria, ¿sí? Entonces, tienes que mesurarlo, tienes que realizar ajustes mesurados, que lógicamente muchas veces es a través de prueba y error o a través de preguntar. Por favor, pregúntale a la gente que conocen y te van diciendo, ponle este valor, velo incrementando. Pero nunca el disparar los recursos a un valor altísimo te va a ayudar a resolver el problema. Bien, no instalo módulos de PHP innecesarios. A veces yo veo instalaciones de PHP que vienen hasta PHP ODBC, PHP MSSQL, en fin, vienen conectores para 40 bases de datos y no. Solo instalen los módulos de PHP que Moodle te solicita al instalar. Si has visto, cuando tú estás instalando Moodle, te dice, cumple el requisito, cumple. Si algún requisito te dice que no cumple, tú le instalas ese requisito. Pero no instalen por defecto
correcto, módulos, porque por defecto o por si acaso módulos, no, instalen los que toca. Incluso porque los módulos son código que se incorpora al PHP y hace que el PHP pueda funcionar quizá un poco más lento. Es código que tiene que recorrerse de todas formas posiblemente. Bien, usen, como les mencionaba hace un rato, usen RPMs de PHP propias de CentOS. Algunas personas dicen, no, pero es que el PHP de CentOS no es el que me solicita Moodle, ¿verdad? Moodle me solicita PHP 7.0 superior y el CentOS que yo tengo tiene el PHP 5.3. Tranquilos, existe, correcto, existe un repositorio de paquetes de CentOS que se llama las colecciones de software de CentOS. Se llama CentOS Software Collection, SSL. Y ahí adentro tú vas a tener el paquete RH PHP 7.3, que bueno, es el que hay ahora, ¿no? Pero también está el PHP 7.2. En fin, tienes una variedad de paquetes que tú puedes utilizar. Lo bueno que tiene es que CentOS te va a mantener ese esquema de paquetes, te va a mantener esto funcionando durante un buen tiempo. ¿Ya? Algo interesante es, o que les sugerimos, es hay un paquete adicional, un módulo de PHP que se llama OPCache. El PHP OPCache lo que te permite es cachear los scripts de PHP. El script de PHP, recuerda, es un lenguaje interpretado, demora mucho en ser interpretado cada vez que tú lo ejecutas. El OPCache te genera como un código intermedio. Ellos le llaman opcode, operational code, me imagino que sea ya. Te genera un opcode y ese código es infinitas veces más rápido de ejecutar que interpretar una y otra vez el código PHP. Por tanto, un buen administrador va a instalar el módulo de PHP que provee el servicio este de OPCache. Bien, sumamente importante. Eso te va a ayudar a mejorar mucho el desempeño del PHP en un servidor de alta carga. También para el SSL, algunas empresas o instituciones dicen, yo no tengo dinero para comprar ahora un servidor, un certificado SSL. Perfecto. Existe desde hace muchísimos años un certificado SSL promovido por Google. No sé si ustedes han oído hablar de Google, no sé si lo conocen. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque algunas personas dicen, pero ¿y qué será eso? Let's Encrypt, que es como se llama. ¿Quién será? No, realmente el Let's Encrypt es un certificado reconocido. Hay muchas organizaciones que han aportado dinero y tiempo para echar a andar este tipo de certificado que no tiene ningún costo. Lo único que te toca es realizar el proceso de renovación cada 3 meses. No pasa nada, porque tú puedes automatizar ese proceso y digamos se me ocurre 30 días, 40 días, tú puedes renovarlo, ¿verdad? Y te mantienes con el certificado renovado, automatizado, ¿ya? Y mejoras la confidencialidad entre el cliente y el servidor. Además de muchas cosas más que te puede brindar el SSL. Te sugiero también que tú trabajes con tu proveedor un servicio de prevención de ataques de DDoS. Esto es muy importante, ¿sí? Porque eventualmente ocurren este tipo de ataques. No es solamente instalar algo en mis premisas, en donde yo tengo mi servidor. No, el sistema anti-DDoS tú tienes que tratar de coordinarlo con tu proveedor porque es mejor, los ataques de negación de servicios son mejor prevenirlos lo más lejano de ti, por decirlo así, ya, es decir, mientras más cercano esté al atacante, mejor. Así que en el proveedor tuyo debes buscar apoyo para que te ayuden a implementar algún sistema anti-DDoS para prevenir ese ataque. Y, lógicamente, también deberíamos tratar de implementar un firewall de aplicaciones web, un WAF. Bien, esto lo puedes trabajar con tu proveedor si es que te ofrece el servicio de WAF, o podrías usar algún tipo de WAF open source. No son perfectos, pero si no te queda más remedio, podrías intentar investigar y usar algún tipo de WAF de ese tipo. Entonces, con esto, nosotros logramos mejorar muchísimo el desempeño de nuestro servidor. Aquí estoy hasta el momento en la parte de servidor web y de PHP, ¿verdad? En Nginx, PHP FPM, aquí adelante pongo un WAF, si es posible, y con el proveedor coordino algún tipo de protección anti-DDoS, si es posible. Y ya estoy mejorando bastante el performance y además evitando posibles ataques que puedan ocurrir. Sobre Nginx, por si acaso tienen un poquito de dudas, les muestro. Esta es al día 22 de abril del sitio, tomado del sitio w3tech.com,
¿ya? Esto es los servidores web más populares, más usados, llamémoslo así, más que populares, más utilizados en el mercado, ¿ya? Este sitio se dedica a encuestar, a preguntar a los sitios web qué servidor web están ejecutando. Y resulta que el 38.9% de los sitios web corre en Apache. Antiguamente, les comento, era casi 2/3, era incluso más, era como el 70-80% de los sitios web corrían en Apache. Hoy día, bueno, el día 22, ¿no? El día 22 de abril, Nginx tiene el 31.9, casi el 32% de la cuota del mercado en lo que son servidores web. Entonces, si tú te fijas, entre ellos dos está la cosa. Nginx ha crecido mucho, nadie lo conocía hace algunos años, varios ya, ¿no? Y mira hoy cómo está. Te comento además que el tercero se llama Cloudflare, que es un CDN, un sistema de CDN, y Cloudflare usó durante mucho tiempo y actualmente se basa en cierta forma también en la misma tecnología de Nginx. Así que si tú te fijas, entre estos tres está toda la cuota de mercado de servidor web. Los demás ya son marginales, con menos de un 10% quizá de la cuota del mercado. Han ido algunos desapareciendo, bajando, y bueno, lógicamente otros van subiendo. Nginx en su sitio web, tú puedes verlo, te muestra métricas del desempeño que en comparación con Apache. Vamos a leer simplemente estas dos últimas filas, o la última si tú quieres ya. Por ejemplo, esto es un escenario, esta última fila, de 160 peticiones por segundo. Es un sitio con muy alto tráfico, 160 peticiones por segundo, ¿ya? Esto provoca que Apache realice 2.304.000 accesos al sistema de archivo. Y en comparación, en Nginx, en el mismo escenario, lo que realiza es 576.000 accesos por hora a un archivo. Es 4 veces menos, literalmente 4 veces menos. ¿Por qué? Te repito, porque el Nginx no maneja nada de lo que es htaccess, así que no hay que estar en cada carpeta, tener que buscar si hay un htaccess para interpretarlo y demás. Es extremadamente ahorrativo el Nginx en cuanto a accesos al sistema de archivos. Ahora, no es lo único. Hemos hablado del servidor web Nginx y del PHP FPM, pero nos falta la parte, digamos, de la comunicación entre el PHP y el MariaDB. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar el desempeño de nuestra base de datos? Si es MariaDB, por ejemplo, ¿ya? Lo que podemos hacer es realizar ciertos ajustes no exagerados, una vez más, ajustes necesarios quizás para la base de datos, como por ejemplo, uno muy importante es el query cache. Query cache lo que te permite es cachar en memoria los queries más populares, más utilizados por tu base de datos. Y además, yo puedo también ajustar ciertos parámetros de la base de datos que van a depender mucho de mi sistema. Para eso yo les sugiero, dejen corriendo el sistema durante 24 horas y ejecuten, busquen una herramienta que se llama MySQL Tuner-Pair, que te va a permitir, te va a indicar incluso los parámetros que él te sugiere, que él encuentra que tu servidor SQL, tu servidor MySQL, está un poco restringido de recursos y te va a sugerir, aumenta esta parámetro, disminuye el otro, multiplica este por la cantidad de procesadores. Te va a hacer una serie de sugerencias de forma tal de que el acceso a la base de datos no se vea restringido, quizá por un sistema mal ajustado, por un sistema tuneado por defecto. No es el único. También nosotros podemos y debemos deshabilitar las conexiones persistentes a mi base de datos. ¿Qué es esto de conexiones persistentes? Cuando tú te conectas desde cualquier sistema, en este momento es PHP, ¿ya? Cuando Moodle abre una conexión contra la base de datos, la base de datos, para mejorar el desempeño, lo que hace es tratar de dejar esa conexión abierta a la espera de que tú, a través de esa conexión, vuelvas a continuar haciendo queries a la base de datos. Sin embargo, la realidad nos dice de que esto no se acostumbra mucho actualmente. Se abre una conexión, se hace un query y se deja la conexión ahí. Esa conexión demora 30 segundos en dar timeout y se cierra a los 30 segundos. ¿Te imaginas si yo empiezo a abrir miles de conexiones por segundo? A los 30 segundos voy a tener 30.000 o 40.000 conexiones abiertas y mi base de datos puede empezar a dejar de responder, que es precisamente el ejemplo que les ponía hace un rato. ¿Qué tú puedes hacer y qué tú debes hacer? Deshabilitas las conexiones persistentes. Esto se hace en el PHP, esto le obliga al PHP a que cada vez que él abra una conexión,
se ejecuta el query. Una vez que se acaba de ejecutar ese query, se cierra la conexión automáticamente. Y de esta forma yo estoy ahorrando conexiones, no me quedan conexiones abiertas por millares y mi base de datos va a responder de mejor forma. Bien, eso es un ejemplo muy clásico. A propósito, les comento, es a donde primero yo voy cuando tengo que revisar un sistema de este tipo. Donde primero yo voy a deshabilitar las conexiones persistentes entre el lenguaje, PHP en este caso, y la base de datos. Bien, otra sugerencia. Moodle tiene un sistema que se llama Moodle Universal Caching. El Moodle Universal Caching lo que te permite es hacer uso de sistemas de cache de datos o de caché de código en memoria, para yo no tener que escribir tanto o leer. Lo peor es escribir realmente, ¿ya? Para yo no tener que escribir tanto o leer a la base de datos. Por ejemplo, las sesiones de los usuarios, cuando el usuario autentica, las sesiones de los usuarios usualmente se guardan en la base de datos por defecto. Imagínate, tú tienes 20.000 usuarios y vas a estar guardando continuamente muchísimas sesiones en la base de datos. Vas a estar acosando ahí a la base de datos y realmente vas a hacer disminuir su desempeño. Tú lo que puedes usar es herramientas, por ejemplo, como MencacheD, como MongoDB, como APCU. Este es típicamente usado para cuando tienes un solo servidor, de forma tal de que todo ese tipo de datos temporales, por llamar así, se almacenen en memoria a través de estos sistemas y no se almacenan en la base de datos. Cuidado, aquí ocurren problemas. Y este es el asunto. Hay personas que dicen, sí, yo sabía cómo se hacía eso. Yo tengo MencacheD instalado, sí, no hay problema. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque como esto corre en memoria, estos sistemas, normalmente se ponen valores muy modestos de memoria. Por ejemplo, se me ocurre, MencacheD puede empezar a correr con 32 megas de memoria para almacenar sus datos. Si tú tienes una institución donde de repente te entran 12.000 estudiantes, quizá todas las sesiones que se guardan de esos 12.000 estudiantes no alcancen en 32 megas. Si se llenan estos 32 megas, el sistema lo que empieza a hacer, estos sistemas típicos lo que empiezan a hacer es, empiezan a borrar los datos más viejos para ellos. Es decir, este es muy viejo porque lleva ya 30 segundos en mi sistema y tengo que darle espacio a otro que va a entrar. Entonces, como este ya lleva 30 segundos, lo saco. Pero sin embargo, los efectos de una sesión, que es lo que va a notar el estudiante, si tú borras esa información sobre la sesión, ese estudiante dentro de un rato le va a decir al sistema algo así como vuelva a autenticar. ¿Sí me entiendes? Su sesión ha cerrado, ha expirado, vuelva a autenticar. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque aquí no todo es plug and play. Tienes que saber qué valores tú le pones de memoria al MencacheD o al MongoDB. Ojalá yo pudiera decirte, ponle tanto, pero eso no es así. Depende mucho de cuánta concurrencia de personas tú tienes a la vez en el sistema. También depende de cuántas RAM. Aunque al momento realmente, si estamos hablando de 32 megas y tú quieres ese valor aumentarlo, tampoco es que va a afectar el desempeño del sistema porque tú lo pongas un poco más alto. Aquí evitamos exageraciones, porque entonces también tenemos a los exagerados que entonces ponen a MencacheD, le ponen 16 gigas para usar para su base de datos, ¿no? De memoria. Tampoco. Esto hay que irlo valorando, esto hay que irlo en cierta forma probando y verificando, monitoreando, hasta tú tener un valor que te va a servir y que te va a dar un espacio también para poder manejar cualquier incremento súbito. Tenemos que revisar el estado de las tablas de nuestra base de datos diariamente, sea la base de datos que yo use, Postgres, MariaDB, la que sea, Oracle también vimos en un momento, ¿ya? Tienes que revisar el estado de la base de datos, porque a veces sucede que una tabla se corrompe, y a propósito, muchas veces es la tabla esta de las sesiones, ¿ya? Una tabla se corrompe y entonces no se puede insertar o no se pueden hacer queries porque la tabla se demora mucho en recorrerse esa tabla, ¿ya? Y entonces, como no se puede insertar la nueva sesión, el estudiante no puede ingresar, viene otro estudiante, también se pone en cola esa petición de ingresar la nueva sesión y empiezas a notar eso de que la gente autentica y no puede pasar, ¿ya? Eso puede deberse también a una tabla que está crashada. Bien, entonces tienes que revisarlo. Y a propósito, se soluciona como te decía muchas veces. Si no la revisaste, nunca se te ocurrió esto, no hay problema. Cuando tú te migras a un sistema mejor, lógicamente al sacar los datos de uno y ponerlo en el otro, por ejemplo, te cambias de MySQL a Postgres, ya tienes que mover los datos de un lugar a otro, se me ocurre,
simplemente, sin tú saberlo, arreglaste ese problema de una tabla crashada. Estos son ejemplos, ¿no?, de cosas que suceden. También debemos eliminar servicios innecesarios. Tenemos un servidor que lo que tiene que estar corriendo es Nginx, PHP FPM, MariaDB, quizá MencacheD, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hace ese servidor ejecutando un servidor de tiempo? ¿Qué hace ese servidor además teniendo el sitio web institucional? Por favor, trata de que el servidor de Moodle se dedique a su actividad. Entonces debemos apagar y eliminar todo servicio innecesario que tenemos en nuestro servidor. Esto típicamente se da cuando tenemos instalaciones muy complejas, instalaciones completas, perdónenme. Por ejemplo, tú coges el DVD y le mandas a instalar everything. ¿Se ha visto cuando mandas a instalar Linux? Everything. Entonces te instala hasta el ambiente gráfico, cuando en realidad no es necesario. Mi sugerencia es que siempre se hagan instalaciones básicas, lo que se llama el CD base. Haces la instalación básica y vas creciendo de ahí para arriba. Por último, todo paquete de instalador, todo paquete que no sea necesario, lo debemos borrar, porque algunos incluso nos afectan a nuestro performance. Un ejemplo, no sé si han oído hablar del mlocate, que es un paquete que todas las noches, todas las madrugadas, perdón, se dedica a buscar, encontrar y guardar todos los archivos que hay en tu sistema de archivos, para que tú puedas poner luego locate, el nombre de un archivo, y lo encuentras, ¿ya? Imagínate, tiene que recorrer todos los archivos de tu sistema. Y no son pocos, porque por ejemplo en el directorio Moodle Data, donde se almacenan los datos de los cursos, de lo que van entregando los estudiantes y demás, un directorio Moodle Data a veces crece que no tienes idea. Tiene millones de archivos ahí adentro. Entonces, el mlocate se te demora muchísimo tiempo, te consume recursos en esa hora o 2 horas que él está corriendo. Borren ese paquete, no hace falta. Sobre la distribución de carga, y ya estamos acabando, correcto, les podemos comentar lo siguiente. Lo primero, por favor, no dejar que se suban videos al mismo sitio de Moodle. Moodle no es una herramienta, digamos, para ver los videos. Traten de no hacerlo, ¿ya? No solamente te consume disco, que es lo que a muchos les preocupa, ¿sí? Si además le estás cargando al servidor con la responsabilidad de distribuir, de entregar ese video a todo el que lo necesite ver. Nuestra sugerencia es que uses alternativas como por ejemplo YouTube o Vimeo para que se suban los videos de los cursos quizás a estos lugares. Como curiosidad, Vimeo, por un costo bastante aceptable para las instituciones, te permite incluso manejar cuentas separadas, almacenar videos de muy alta calidad, ¿bien? Y tú puedes mantener distribuyendo la carga, ¿ya? Mantienes los videos en ese sitio y en el servidor de Moodle manejas las notas, los archivos estáticos como los PDF, los documentos y demás cosas. Esto es extremadamente importante. Como curiosidad, y muchas gracias a Gabriel y Paul sobre este comentario, una forma de prohibirle a las personas que suban videos al curso es limitar el tamaño de archivo, ya sea en PHP o en el Moodle. Limito el tamaño del archivo que se puede subir. Se me ocurre 3 megas, 5 megas, 2 megas, y ahí no cabe un video muy grande. Lógicamente, te van a llamar y decir, no puedo subir el video. Espérate, recuerda que ahí no es el lugar. Al usuario hay que entrenarlo también, ¿ya? Puedes usar YouTube, puedes usar Vimeo, o puedes usar Google Drive, y ¿cómo se llama esta de Microsoft? Se me escapó el nombre, me disculpan, este sistema donde a los profesores se les da casi 1 tera de disco, ¿verdad? Para almacenar su información. Se me escapó el nombre ahora. Bien, entonces sí hay formas de hacerlo. Otra variante es dividir el sitio en varios servidores siguiendo una lógica. Es decir, no vamos a tener un servidor. Lo que podemos hacer es tener 2 o 3 servidores según el tamaño de mi institución. Se me ocurre, yo podría crear servidores por facultades. De hecho, hay instituciones que lo hacen así, ¿correcto? O bueno, si son muchas facultades, quizás no puedo tener 10 o 15 servidores. Quizás lo que puedo hacer es para un grupo de facultades un servidor y para otro grupo otro servidor, en fin, o según el edificio, o quizá para la matriz el servidor y para las sucursales otro servidor, pero la idea es que trates de dividir el sistema y eso te va a ayudar mucho también a disminuir la carga aplicando las mismas medidas que se conocen hasta ahora. Bien, otra variante es crear servidores para pregrado y posgrado. Los de pregrado van en un servidor, los de posgrado en otro, aunque realmente es una medida que a veces no ayuda mucho porque definitivamente son muchos más estudiantes de pregrado que los de posgrado. Entonces, los servidores te van a quedar medio que desbalanceados. Es una variante. Una muy importante, que yo no he visto que mucha gente lo utiliza, aunque sí se usa, es tener un sitio
con el histórico de los cursos. Por ejemplo, cada semestre o cada año, yo muevo los cursos que hay en mi servidor Moodle, yo los muevo hacia un servidor Moodle de históricos. Ese servidor de históricos, lógicamente, muy poca gente va a ingresar a él porque ya los estudiantes, que son los que más carga le provocan al sistema, ya ellos acabaron su curso, ¿verdad? Entran de vez en cuando los profesores a tomar algún, ¿cómo se llama? Alguna clase, algún documento que quedó en un curso viejo y demás, ¿ya? Y en el servidor de producción, por llamarle así, en este servidor van a quedar solo los cursos de Moodle que actualmente se están desarrollando en tu institución. Esto es extremadamente saludable y créeme que te soluciona muchísimas cosas. Lógicamente, esto va a implicar dos cosas. La una es que la persona que administra el Moodle va a tener que realizar esa labor, ¿correcto? Y la otra es que debemos tener en cuenta de que a los profesores les debemos dar acceso a ese servidor histórico para que ellos puedan recuperar la información que pueda haberse les quedado allá. No podemos asumir que ellos tienen toda la información guardada en su máquina y demás. Por último, respaldos. ¿Sí? Manejar respaldos. Recuerda que en estos momentos es el sistema donde se proceso educativo de tu institución. Si se te daña ese servidor, ¿sí? Vamos a tener problemas si se pierde la información, ¿ya? Pero igual, debemos estar atentos porque a veces los profesores exageran e incluso se ponen a ejecutar respaldos todos los días de lo mismo, es decir, del mismo curso, respaldo todos los días, y eso te puede llegar a llenar el sistema, ¿ya? Tratemos de ser mesurados, tratar de hacer nosotros como administradores los respaldos. Los respaldos no se deben quedar en el servidor mismo. Una vez que estén hechos, yo debería sacarlos. En fin, lo importante es, no importa la técnica o el sistema que tú uses de respaldo, tú tienes que tratar de respaldar la información frecuentemente. Como conclusiones, podemos ver que manejar un LMS, un Learning Management System, manejar el Moodle, es más que instalarlo y ya eso está funcionando, ¿sí? Al igual que cualquier sistema universitario, nosotros tenemos que atender a nuestro Moodle. Tenemos que cuidarlo, que actualizarlo, que tunearlo, continuamente estarlo vigilando, ¿sí? Especialmente en estos tiempos, ¿sí? Y en los que se avecinan a mediano y largo plazo. Tenemos que ser muy cuidadosos de este sistema y estar trabajando con ellos continuamente. Nosotros en CEDIA estamos dispuestos pues, a ayudarle, tenemos toda la disposición a apoyarle con cualquier duda, inquietud o requerimiento que se pueda tener. ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan? Pues me parece que este es el momento, Yailin, y con sumo gusto, si puedo, se las respondo. Sí, Hernán, acá tenemos varias preguntas técnicas que han estado haciendo acá en la transmisión y por aquí te voy a ir preguntando algunas, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma ajustar todos estos parámetros que tú nos recomiendas dentro del Moodle? Sí, como les indicaba, no hay un valor exacto. La experiencia nos indica que no debe superar de unas 2 a 4 horas que se haga el ajuste inicial. Y este ajuste inicial, si es que tú estás en un apremio, si es que tú tienes un problema, este ajuste inicial ya te va a dejar funcionar el sistema, seguramente. Pero depende mucho del tamaño de la base de datos, de la cantidad de estudiantes, de los recursos que se tienen en el servidor. Pero normalmente de 1 a 4 horas ya el sistema está ajustado, digamos, fundamentalmente ajustado. Y lógicamente de ahí en adelante ya entonces tenemos que empezar a trabajar ciertas cosas muy propias. No sé si te fijaste que el MySQL hay que dejarlo correr durante 24 horas para poder ver de verdad qué parámetros nosotros tenemos y podemos ajustar. Entonces, por lo menos va a pasar 24 horas hasta poder ajustar esos parámetros. Y posteriormente, imagínate, llegarán los estudiantes, se generará carga y entonces empezarán diversas cuestiones que quizás no se habían visto inicialmente. Cómo respaldarle, quizá es que ahora que entraron los estudiantes nos damos cuenta de que el PHP FPM, por ejemplo, tenía demasiados hijos o una cantidad muy pequeña de hijos, en fin. Como les digo, es un proceso, pero inicialmente así, de primera, posiblemente tome unas 4 horas hacer el primer ajuste. En dependencia de lo complejo del sistema, incluso se puede llegar a determinar de que ya no se puede hacer más ningún ajuste. ¿Y qué es lo que nos toca? Nos toca pasar a un esquema distribuido, empezar a planificar para distribuir en varios servidores y demás, ¿ya? Entonces, no hay un número preciso, por llamarlo así. Excelente. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes alcanzaría a atender con estas recomendaciones? Ejemplo, 10.000, 20.000 estudiantes, etcétera. O sea, estamos hablando de un sitio
con bastante conexión, Sí, que tenga gracias. bastantes estudiantes. Sí, esa pregunta la estaba esperando, necesitaba que esa pregunta llegara, correcto. Pero realmente no hay un número preciso de cuántos se pueden atender. Sin embargo, hemos trabajado con instituciones en el pasado que manejaban por el rango de varias decenas de miles de estudiantes, 30, 40,000, ¿ya? Y hemos estado conversando con instituciones que manejan 56,000 estudiantes, por ejemplo, y con recomendaciones muy similares a las que se tienen aquí, se maneja el sistema sin mayor dificultad. Esto es, si tu institución tiene un número sobre ese valor o menor, perfectamente estas recomendaciones van a servir. ¿Bien? Perfecto. ¿Se pueden utilizar estas recomendaciones para otros sistemas que no sean Moodle? Sí se pueden utilizar estas recomendaciones para sistemas que no sean Moodle. Sí se puede hacer. Sí, aplican en la mayoría de ellos. Sin embargo, nosotros vamos a dictar un webinar posteriormente sobre recomendaciones específicas para otro tipo de sistemas. Pero sí, en sentido general se pueden aplicar para todo sistema que incluya este tipo de técnica, ¿no? Se le llama LAMP, es decir, servidores Linux, Apache, MySQL y PHP. Se pueden aplicar. Ok, Paul Esteban Crespo nos pregunta que si existe la posibilidad de que los contenidos de un campus virtual en Moodle sean registrados en los resultados de búsqueda con Google o algún otro motor de búsqueda. Bueno, Paul, Esteban, sí, no es tanto del tema de tuning, pero sí, correcto. Sí se podría hacer, correcto. De hecho, tú le puedes autorizar al Moodle que le deje a Google acceder a esta información de tu Moodle para que puedan aparecer en los resultados de las búsquedas. ¿Ya? Ya, por acá nos pregunta Gloria García si con un sitio de alrededor de 10.000 estudiantes, con usuarios con un 20% de concurrencia, ¿es mejor mantenerlo con MariaDB o usar PostgreSQL? Gloria, aprovecho, te voy a dar la respuesta, ¿ya? Pero aprovecho una cosa, qué bueno que mencionaste hasta el número exactamente. El hecho de que una institución tenga un número de estudiantes, aprovecho tu pregunta nada más, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que tu institución tenga 40,000 estudiantes, no significa que los 40,000 van a entrar a la vez. Lo normal es que en momentos picos puedan entrar una quinta parte de ellos, precisamente para lo que tú decías, ¿verdad? Un 20%. Así que una institución que ingresen, por ejemplo, 20,000 estudiantes, se puede manejar perfectamente con MySQL, se puede manejar perfectamente con MariaDB. Te voy a hacer un poco más claro incluso. El tema aquí no es si usar, algunas personas dicen que MySQL es más fácil de manejar, otros dicen que sí, pero que el Postgres es más performante. En realidad se comportan bastante por ahí. ¿Sí? Y el número que me estás mencionando no es un número muy grande. Perfectamente se puede manejar con MySQL, incluso valores aún mayores, ¿ya? Que los estudiantes que tú mencionabas. Buenas tardes, Ernesto. Con la solución planteada, ¿hasta cuántas conexiones se podrían tener sin que colapse la plataforma? Justo lo que, más o menos lo que se mencionaba. Depende mucho. La pregunta la voy a tomar quizás un poquito más abierta, ¿ya? Pero sí, depende mucho no solo de los estudiantes que tú tengas, ¿ya? Como te decía, por ejemplo, una solución muy similar a esta la tiene una institución con más de 50,000 estudiantes, ¿correcto? Lógicamente, el 20%, es decir, una quinta parte son los que entran concurrentemente, calcula, sería unos 12,000 estudiantes que entran concurrentemente a la plataforma. Y es una solución muy similar, muy similar. En el caso de ellos lo que usan no usan MySQL, sino Postgres, pero te repito, el impacto no debe ser gigantesco en este caso. ¿Ya? Debe ser capaz de escalar bastante. Depende mucho también de cuánto tiempo los estudiantes están en el sistema. ¿Ya? Depende mucho de lo que el estudiante realiza dentro del sistema. Te voy a poner una situación mínima, que no es el caso, ¿ya? Pero supón que tu curso, el curso que tú tengas para los estudiantes, contenga 2 PDFs, ¿ya? Se me ocurre, tiene 2 PDFs. No es lo mismo, porque hay profesores que suben PDFs, ¿no? 2, 4, 5, 10 PDFs. No es lo mismo al profesor que entonces se esmera en subir no solo 10 o 2 o 3 PDFs, sino además
generar páginas y generar diversas actividades, encuestas, etcétera. Entonces, depende mucho de cuánto tiempo tú le hagas estar al estudiante dentro del curso, ¿ya? No es un número pequeño, les comento, incluso para el país, para la realidad de la mayoría de las universidades del país, este valor debe funcionar bastante bien, ¿correcto? Dentro de lo que les acabo de indicar. Perfecto. Otra pregunta que tenemos por acá es que si es recomendado tener el servidor fuera de mi data center, por ejemplo, fuera del país, teniendo en cuenta que el data center cumple con los estándares. Me decías al inicio que que sí es Es recomendado, decías. recomendado, sí, Ya. a pesar de que si el servidor cumple con los estándares, que sí es recomendado tenerlo fuera, o sea, tener el Moodle fuera de su data center. Por ejemplo, aunque el data center cumpla con los estándares, ¿no? Ya, que cumpliendo con los estándares del data center. Exacto. A ver, la respuesta igual depende mucho, correcto. En principio yo te podría decir, sí se puede tener fuera del país, correcto. ¿Por qué? Porque esto no es una comunicación de voz. En el Moodle la persona está accediendo al sistema, da clic y él no nota, cuando da clic, él no nota si es que han pasado 90 o 100 milisegundos o han pasado 40 milisegundos. ¿Correcto? Si es que está cumpliendo, se puede hacer. Igualmente hay personas que prefieren tenerlos dentro del país, ¿correcto? Por una situación de que quizá conocen o tienen relación directa con la empresa que administra esos servidores, aunque hay empresas que alojan fuera del país y tienen presencia acá. Quizá incluso porque lo quieren tener dentro de su propia institución. Hay muchas universidades que lo manejan dentro de su propia institución, ¿ya? Depende mucho en realidad. Lo importante aquí es tunear el servidor y aprovechar a lo máximo, aprovecho la pregunta, al máximo el hardware que se me provea, ¿ya? Ese es mi objetivo. No estamos ahora para estar gastando en hardware o en recursos que no vamos a utilizar. Todos los recursos que se nos provea, tenemos que tratar de sacarle el máximo. Perfecto. Seguimos teniendo preguntas técnicas, te cuento. Acá hay un montón de dudas que están teniendo los usuarios. ¿Ya? A ver, ¿cómo se vería afectado la instalación de Nginx más PHP más Moodle dentro de un contenedor como Docker? No se debería haber afectado en principio. Docker, acuérdense que aquí hay dos visiones. Por ejemplo, tenemos la visión de las personas que manejan más las redes y ven el Docker como un objeto y un no sé qué, etcétera. Y los que manejamos más bien los sistemas. Para mí Docker no es más que un proceso, ¿ya? Docker es un proceso que levanta. Y es así, señores, lo pueden buscar, ¿ya? Docker es un proceso, o Kubernetes, lo que sea que tú tengas, los containers, es un proceso que se levanta dentro de un sistema operativo. Y a propósito, en Nginx no es más que un proceso también. ¿Sí me entiendes? Entonces, tienes que adoptar las mismas medidas. Esto es, tú instalas tu Docker o tus Dockers, porque entonces aquí lo que se hace es un container para el Nginx, un container para la base de datos y un container para el PHP FPM. Se me ocurre. Bueno, y también podría ser un container para el MenCHD, por ejemplo, ¿ya? No son más que 4 procesos, si lo quieres ver así, ¿ya? Ok. Y dentro del Docker tú tienes que entonces hacer todo esto que yo te estoy indicando, es decir, tunearlo y ajustarlo para que funcione de la mejor manera posible. Entiendo. Por acá nos preguntan que si con Ubuntu es buena opción para implementar Moodle. Sí, perfectamente. Se usa en el país, se usa bastante a nivel mundial también, correcto. Puedes usar Ubuntu perfectamente, no hay problema. ¿Por qué se ha acostumbrado? Y a ver, estoy tratando de ser un poco imparcial, aunque también soy el administrador de la lista de CentOS a nivel mundial. Estoy tratando de ser un poco imparcial, pero ¿por qué se ha acostumbrado CentOS? Porque tú tienes que vigilar también el periodo de soporte que tú tienes en tus sistemas, ¿ya? En CentOS, en Red Hat, se te ofrece hasta 10 años de actualizaciones. Pero en Ubuntu no se quedan atrás. En Ubuntu no es que te ofrecen unos meses. Los Ubuntu LTS te ofrecen muchísimos años de actualización. Se puede hacer perfectamente. ¿Sí? No hay problema porque al final se va a usar la misma tecnología. Vas a usar Nginx con tu base de datos, sea Postgres o MariaDB y PHP FPM, etcétera. Perfecto. Tenemos por acá Anabel Lisset nos pregunta que si se pueden usar dos Moodle con una sola tabla de alumnos. Pero, a ver, en teoría sí, sí.
pero yo me imagino que la pregunta que ellas hacen no va por donde yo lo espero. Tú sí podrías hacerlo Claro. precisamente como lo vimos. El problema es que si no sería meternos en un problemazo ya, pero estoy tratando de llegar a la página. Sencillamente yo puedo tener un sistema de alta disponibilidad que te mostré hace un tiempo la imagen ya. Es decir, tengo mi balanceador de carga, tengo mis dos servidores web, que ahí es donde va el Moodle, que es lo que tú preguntas ya, y entonces tengo una sola base de datos a la cual ambos servidores consultan. Si esa es la pregunta que tú haces, perfecto, ¿sí? Me parece genial. A ver, La otra, tratando de verle el sentido, otro sentido que no estoy de acuerdo, lo otro sería como tener la misma lista de alumnos, pero en que cada Moodle corran cursos diferentes. No creo que sería, ya estamos entrando en violar el principio KISS. No sé si me entiendes, ¿ya? sí, nos Y estamos la cosa complicando. no es simple, sino que la estoy empezando a complicar. Correcto. Exactamente, exactamente. Por acá nos pregunta Marcos Rosillo si es recomendable instalar Moodle sobre CentOS por seguridades. Honestamente, otra vez, portándome imparcial, Marco, ¿ya? Puede ser Moodle, puede ser Ubuntu. Puede ser Moodle, perdón, puede ser CentOS, perdón, puede ser Ubuntu, correcto. Lo único que tú tienes que vigilar es, esto lo veo yo más bien en las clases de Linux, ¿qué tú tienes que mirar cuando tú decides usar Ubuntu o CentOS? ¿Qué nivel de soporte local tú tienes? Ubuntu o CentOS o cualquier otra distribución. ¿Qué nivel de soporte local tú tienes? Es decir, cuando ocurre un problema, tú vas a poder llamar a alguien para que te ayude con la decisión que tú tomaste con CentOS, Debian, Ubuntu, el que sea, ¿verdad? Lo vas a poder llamar sí o no. Esa persona tiene la expertise para ayudarte sí o no. Y lo otro es cuánto tiempo de actualizaciones yo tengo, ¿ya? Si el Ubuntu, si el Ubuntu que yo voy a usar le quedan un año de actualizaciones, no es porque sea Ubuntu, sino porque le queda un año, quizás esa versión yo no debería usar, ¿ya? O por ejemplo, hoy, al día de hoy, yo por comodidad lo que haría sería tratar de instalarlo en CentOS 8. ¿Por qué? Porque CentOS 8 salió hace menos de un año, va a cumplir un año ahora. Y si tengo 10 años de soporte, me quedan 9 años todavía, digo soporte, 9 años de actualizaciones. Entonces, recuerda que uno de los principios de las personas que administran la red es trabajar lo menos posible para tener el mayor tiempo disponible. ¿Para qué? No es para estar viendo por ahí Facebook y demás, sino para poder estar investigando y aprovechando y haciendo cosas. Así que la idea es que tú instales un sistema y te quede por muchos años instalado. Puede ser Ubuntu, puede ser Debian, puede ser CentOS, puede ser cualquier otro, ¿ya? Es recomendable instalar Moodle sobre CentOS por seguridades, que esa fue la otra que te hice. Y por acá nos preguntan que si con Nginx más PHP más Form más MariaDB con un tuning básico, ¿hasta cuántos usuarios concurrentes puede soportar? En un Sí, hardware algo de 8 parecido. procesadores, 16 GB de RAM, ya nos están poniendo casos más, es decir, Sí, casos más sí, es puntuales. más o menos, les comento, la respuesta va a ser más o menos la misma de hace un rato, es decir, depende mucho. Depende mucho de la actividad que va a realizar el estudiante dentro del Moodle, correcto. Pero créanme que me dijiste 8 procesadores, ¿cuántos de RAM? 16. 16 GB de RAM, 8 procesadores. Va a funcionar muy bien con sus buenas cantidades de miles de estudiantes. No 1000, te va a funcionar para una universidad que tenga seguramente sus buenos 8, 10 o 12.000 estudiantes, ¿ya? Depende, una vez más, por eso es que trato de no darte un número exacto. Depende de la actividad que ellos van a realizar. Si, por ejemplo, solo usan el Moodle para subir sus tareas, posiblemente muchísimos más, ¿ya? Pero si se está desarrollando todo el proceso, las 24 horas dentro del Moodle, quizás no sean tantos. Por acá tenemos otra pregunta. Nos dice Gabriel que si el Learning Analytics del actual Moodle quita muchos recursos del servidor. Yo no lo he utilizado como para poderte emitir una opinión sobre eso, Gabriel. ¿Sí? Habría que ver ese caso específico, correcto. Pero todo, en sentido general, todo lo que no apoye al proceso de enseñanza-aprendizaje, así que no esté dirigido directamente al estudiante, quizá tú debas valorar sacarlo del servidor o no utilizarlo en el servidor. Aprovecho tu pregunta incluso para mencionarte un caso más que me acordé ahora, oyendo tu nombre, correcto. Por ejemplo, si han visto que Moodle le envía un correíto a los estudiantes cuando se publica algo en el foro, cuando se les califica y demás, ¿ya? Así es. El servidor de correo electrónico no es algo que necesite el estudiante tenerlo dentro del Moodle para él poder realizar su proceso de aprendizaje, ¿ya? Así que posiblemente el servidor de correo electrónico yo lo pueda sacar de mi servidor Moodle. ¿Para qué? Para a la final los correos se enviarán cuando, eso se llama mejor esfuerzo, es decir, cuando se pueda enviar
quizás dentro de unos segundos, quizás dentro de un par de minutos, pero al final no va a impactar. El hecho de que los correos demoren media hora en llegar o 5 minutos no va a impactar al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Todo sistema que no esté relacionado directamente con el proceso de los estudiantes, quizás debas valorar no usarlo en ciertas horas o sacarlo del servidor. Perfecto. Fausto Ceballos nos pregunta, ¿qué tan recomendables son las soluciones de Moodle sobre el cPanel? Mira, Fausto, lo que pasa con el cPanel no es el cPanel en sí. Uno tiene que también empezar un poquito a proyectar lo que va a suceder, ¿ya? cPanel normalmente es un servidor compartido, ¿ya? Es decir, tú vas a estar y van a estar junto contigo 300 personas más, ¿sí? Desde una empresa que vende zapatos, productos de jardinería, hasta un supermercado, y tú también. Entonces, el hecho de que tú me digas cPanel, a mí lo que me significa es que es un servidor donde tú vas a compartir esos recursos. Y realmente el Moodle podría no tener todos los recursos que a él le haga falta, ¿ya? Esto está bien si lo vas a utilizar para, no sé, se me ocurre, para una pequeña capacitación que tú vas a dictarle a 30 personas, una cosa así. Pero si estás hablando ya de un colegio, de un tecnológico, de una universidad, no es el lugar, ¿sí? Tú deberías buscar un servidor dedicado a eso o una máquina virtual dedicada a eso. De hecho, ya casi nadie te instala Moodle en un servidor, ¿ya? Todo se instala sobre máquinas virtuales que se te garantizan cierta cantidad de recursos. Perfecto. Por acá tenemos Diego Guevara, te manda saludos y nos pregunta que si hay conflictos con las versiones del servicio de PHP y Nginx. No debería haber mayores conflictos. No, pero me ves así pensándolo, no es porque te voy a inventar nada, sino porque hay cosas que han ocurrido, pero no debe haber mayores conflictos, ¿ya? Porque lo que se usa es una conexión a través de un socket que se abre, por ejemplo, ¿ya? Entonces, simplemente Nginx le envía a quien tú le digas, realmente a él no le interesa si es PHP o lo que sea, o lo que él le envía, porque tú le dices todo lo que diga PHP, pásaselo a este socket o a esta IP en este puerto, ¿ya? Y la respuesta que te da ese sistema, el Nginx lo recibe y se lo muestra al usuario. Si te fijas, realmente a él ni le va ni le viene mucho el hecho de que sea PHP o una versión de PHP, etcétera, ¿ya? Y solo me quedé así pensando hace un rato porque no es un tema de conflicto, pero hubo un problema hace no más de un año, y se los dejo advertido, en el cual Nginx estaba formando mal, en cierta forma estaba formando mal los datos que le enviaba al PHP, ¿correcto? Y eso provocaba que se pudiera atacar a la instalación tuya, no es Moodle, es cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa pudiera ser atacada o pudiera extraerse información a través de eso. Así que si ustedes vienen usando Nginx hace más de un año, mi sugerencia es que sí traten de actualizar el Nginx, ¿correcto? Pero es para evitar este problema de seguridad. Conflictos en sí no hay. Sebastián Elizalde nos pregunta, ¿qué tú les sugieres a ellos que tienen alrededor de 4.000 estudiantes? ¿Con qué base de datos sería ideal o lo más óptimo posible trabajar? Usa la que tú te sientas más cómodo. Fíjate, mi cálculo es 4.000 estudiantes, lo que significa es que concurrentemente vas a tener no más de 800, honestamente, ¿sí? En un solo momento. Y acuérdate que de esos 800, 750 van a estar leyendo algo. Cuando ellos están leyendo algo no hay interacción, ¿ya? Entonces, no es una cantidad de usuarios muy alta como para que te tenga yo quizá que recomendar una base de datos en específico, con la que tú te sientas más cómoda. Si yo fuera que tuviera que instalarlo, yo instalara MariaDB, porque es la que utilizo, ¿ya? Pero si tú te sientes confortable con Postgres, adelante, ¿ya? No es un número, eh, ¿cómo se llama? Que impida que tú usas MariaDB. Perfectamente lo puedes usar. A ver, por acá tenemos varias preguntas de la misma persona, de Fabián Ávila. Nos dice que un sistema de correo electrónico para Moodle tal vez. ¿Cuántos emails de Google determina como spam? Cedia tiene servidores con Jabber. MariaDB, ¿cuántos usuarios simultáneos puede aceptar? Verás que nos hicieron muchas preguntas juntas. Fabián, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, sí es verdad de que si tú le estás enviando miles de correos
a Google. Google podría ponerte una restricción temporal, es decir, el correo demoraría en llegar media hora, una hora, etcétera, ¿ya? Normalmente lo que tú tienes que hacer ahí es adoptar otro tipo de medidas más bien a nivel del servidor de correo electrónico. Por ejemplo, definir el CPF muy bien, definirle una reversa correcta a la dirección IP donde se está haciendo los envíos, ¿ya? O utilizar varios servidores de correo electrónico. Si es que estás hablando, no sé en el caso de ustedes, si es que estás hablando de una institución que tiene 40, 50, 60 mil estudiantes y que va a haber una distribución de correos muy alta, ¿ya? Incluso tú podrías adoptar una medida que es no informar de ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, cada vez que se publica algo en el foro, no enviar un correo, ¿ya? Y solo enviar correos cuando hay calificaciones, se me ocurre, para disminuir un poco la actividad. ¿Qué más preguntaba Fabián? A ver, por acá era No, lo de Fabián los hacía otra pregunta, correos. ¿no? Sí, Ajá. sí, sí, Cedia tiene, tiene Servidor servidores Java. con Java. Eh, Hay que preguntarle a Claudio, correcto. Eh, Java es ¿Y un cuán- protocolo base, ¿no? Y realmente, si vienes a hablar de Java, por ejemplo, Zoom está basado en Java. Pero habría que preguntarle a ellos a que nos puedan afirmar o negar esta, ¿ya? Y y lo otro era cuántos usuarios simultáneos puede aceptar MariaDB? no me digas eso. No, MariaDB no hay problema. De hecho, normalmente en instalaciones muy grandes, tú a MariaDB, a la base de datos, le puedes definir que el máximo de usuarios sea 100, por ejemplo. Correcto. Recuerda que eso no se relaciona con los estudiantes que ingresan, ¿ya? Porque el usuario es para cada vez que tú haces una sesión y consultas a la base de datos. Entonces, si tú eres cuidadoso de no permitir conexiones persistentes, que es lo que hacíamos, entonces simplemente 100 te debe bastar porque las conexiones son muy pequeñitas, abre y se cierra, abre y se cierra. Entonces, con 100 conexiones máximas permitidas, perfectamente se puede manejar un número muy alto de usuarios, muy alto. No son 100 usuarios, ¿sí? Se pueden manejar muchísimos más usuarios concurrentes. Te lo estoy hablando porque hemos manejado en el pasado sitios incluso que no tienen que ver con Moodle, que generan información de la base de datos y nunca se supera de 100. Lo otro que tú le haces también es ponerle timeouts a la base de datos. Es decir, a ver, si este query se está realizando más de tantos segundos, te voy a poner un número. Si este query se realiza más de 5 o 10 segundos, yo lo cierro. De forma tal de que no me llenan el límite que le tengo puesto. Si ese límite se sobrepasara, porque es la duda que alguna gente tiene, no, pero es que si yo necesito más de 100, si tú necesitaras más de 100 o el número que tú definieras, 150 o 200, no significa que incrementando el límite vas a solucionar el problema. ¿Qué es lo que hay que ver ahí? Enseguida tienes que hacerte la pregunta. Si me estoy pasando de ese límite de 100 que normalmente yo no me pasaba, ¿qué tengo que empezar a analizar? ¿Qué causa ese problema? ¿Me están haciendo un ataque de negación de servicio? ¿Se crashó una tabla? Hay una tabla, ¿cómo se llama? Crashada, disculpa que lo repita, y no permite hacer las consultas, no permite hacer inserciones o queries, ¿ya? O quizás hay una tabla muy grande, eso ocurre también a lo largo del tiempo. Si tú tienes un Moodle, por ejemplo, funcionando durante años, alguna que otra tabla va a crecer mucho. Y por eso es que se te sugiere lo que se te decía acá al final, es decir, hay que tratar también de vez en cuando llevarse los cursos anteriores a un histórico para tratar de no cargarle mucho a la base de datos en producción con información que se va a recorrer inútilmente. Dígame otra. Perfecto. Por acá tenemos a Jorge Acosta y nos dice que si una institución tiene su Moodle en un hosting, se vería afectado el número de estudiantes que se conectan concurrentemente, entre paréntesis, server dedicado. No, si el server es dedicado, aislémonos. Si está en un hosting fuera del país o en el país o donde tú lo tengas, no te preocupes, ya, porque el hosting te prometió ese server dedicado, como me estás diciendo, te prometió que ese server tiene tal procesador, tanta memoria y demás. No debería haber una afectación. A ver, yo podría dudar, pero no quiero que vayamos y dudemos de una. No quiero que se haga eso ahora, ¿ya? Yo podría dudar de que quizá el hosting, el sitio este me prometió, se me ocurre, 100 megabits, 100 mbps de ancho de banda y la está compartiendo. Y quizás en ciertos momentos tú notas una demora. Eso es lo último que yo miraría, fíjate. Pero yo no me lanzo a culpar al otro sin primero ver si yo tengo aquí un problema, ¿ya? ¿Qué vas a hacer entonces, Jorge? Tratar de buscar la causa. Está una tabla crashada, estoy cerrando apropiadamente ¿cómo se llama? Los queries no son persistentes.
tú empiezas a revisar eso, ¿correcto? Lógicamente, a ver, si tú tienes 10.000 estudiantes y solo se te ha asignado un procesador y 4 gigas de RAM, posiblemente por ahí está el problema, ¿ya? Porque por más que tú lo tunees, ya en estos momentos, en 4 gigas de RAM, ¿cómo se llama? Con un procesador quizás no quepan de los 10.000 estudiantes, 2.000 concurrentes. No va a caber, ¿sí me entiendes? Son las cosas que yo tendría que ir mirando. Erne, una de las preguntas o algo muy común que suele pasar en estos momentos es que, bueno, sabes que hay muchas clases que se dan por Zoom y que las personas tienden a tener dudas si cuelgan ese video directamente dentro de la plataforma o sencillamente lo generan desde otro software, desde otra aplicación. ¿Cuánto recurso puede consumir esto dentro del Moodle? ¿Cuál es la recomendación más viable hacia las instituciones que tienen este problema? Sí, lo que se les indicaba anteriormente, traten de no poner los videos dentro del mismo Moodle, ¿ya? Porque la gente lo que hace es graba, por ejemplo, graban esta conferencia en Zoom y la suben al Moodle, ¿correcto? Entonces, eso no es muy recomendado porque, como te decía, el Moodle va a estar actuando también como un servidor de distribución de contenidos de video y de audio y demás, ¿ya? Traten de distribuir la carga, es bueno distribuir la carga. Como les decía, lo puedes subir en YouTube, lo puedes subir en Vimeo, lo puedes subir en Google Drive, si sería el caso, lo puedes subir, como te decía, en esta plataforma de Microsoft, caramba, no logro recordar el nombre, si alguien me ayuda, que las universidades muchas las tienen y cada profesor se le asigna un tera de almacenamiento. Entonces, ¿qué puedes hacer? A uno de esos lugares tú subes el video, ¿correcto? Y tomas el enlace y solamente pones el enlace en tu curso de Moodle, ¿ya? Y así no le estás golpeando, no le estás cargando al Moodle con espacio que se va a utilizar ahí y además con la labor que él tiene que hacer de distribuir ese video, ¿no? A decenas, cientos de estudiantes. Perfecto. Erna, entonces a modo de conclusión, tú como coordinador del equipo de respuestas de incidentes computacionales de CEDIA, que estás adaptado a lidiar con estos temas de seguridad a diario, ¿cuáles son estas sugerencias básicas que pueden tener o que les puedes dar a todos los técnicos en cuanto a aspectos de seguridad del Moodle, básico que no les puede faltar? O sea, que lo tienen que tener por ley, activados dentro de su Moodle. Si es posible activar autenticación en 2 etapas, aunque eso es muy difícil, o delegar quizás la autenticación a algún sistema de federado, ¿correcto? Sobre todas las cosas, mantener el Moodle actualizado. Es muy importante mantenerlo actualizado porque nos ayuda con temas de desempeño. A la final, recuerden que la seguridad se basa en 3 pilares: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que es la que De la casi nadie mira, información. y por Así eso es. estamos mirando mucho esto aquí. Tú lo mantienes actualizado tu sistema Moodle y estás evitando problemas de seguridad preexistentes que te pueden aprovechar para ingresar a Moodle, pero además estás seguramente obteniendo una versión que tiene correcciones en el desempeño y que seguramente te van a ayudar muchísimo. Y por último, bueno, también mantener tu sistema operativo actualizado y, como les indicaba, de ser posible, pongan un WAF delante de Moodle. CEDIA, por ejemplo, a las instituciones miembros de CEDIA les ofrece esa oportunidad de tener un WAF frente a Moodle para tratar de minimizar o mitigar la posibilidad de que ataquen nuestros sistemas. Y, como les decía hace un rato, respaldos continuamente. Es decir, cada vez que tú creas necesario, una vez al día o como sea necesario, respaldos, porque los incidentes de seguridad no es que no te van a ocurrir. La pregunta mía es, ¿cuándo te van a ocurrir? Y lo importante es que el día que te ocurran, tú estés preparado para reaccionar de la mejor forma a este incidente. Perfecto, entonces entiendo que hay algunas personas que se han estado conectando a final ya, pero bueno, ya vamos casi que a concluir. Quizás te la pongo un poco dura, pero quisiera que nos resumieras en 5 aspectos cuáles son estos principios de optimización que no nos pueden faltar. O sea, cómo tú... Primero, ajá, primero, todo tiene que ser lo más simple posible. Cuando tú veas que te estás complicando en hacer algún tipo de instalación de tu sistema, ahí hay un problema. La filosofía KISS, primero lo más simple posible. Respecto a temas de sistemas, mi sugerencia es Nginx en vez de Apache, PHP FPM para que actúe, lógicamente lo necesita actuar separado del Nginx, todo con parámetros sensibles tuneados, con parámetros muy sencillitos tuneados, y la base de datos en la cual tú confíes más. Te sientes confiado con MySQL, úsalo. Alcanza para una
buena, generosa, gran cantidad de estudiantes. Te sientes confiado, sientes que tú conoces el sistema para Postgres, úsale, no hay ningún tipo de inconveniente. Y por último, si es posible, utilizar alguna herramienta que nos permita hacer caching de datos, de sesiones, etcétera, como por ejemplo Memcached. Eso nos va a ayudar a mejorar mucho el desempeño de nuestra instalación. Para gusto se han hecho los colores. Lo que yo estoy diciendo aquí es cómo yo lo haría. Algunas personas con ligeras modificaciones optan por hacerlo de otra forma. Espero, bueno, pues que hayan aprendido bastante de esto. Está mi correo, no sé, era ahí, ernesto.pez@cedia.org.es. Pueden escribirnos. Nosotros en CEDIA estamos pues con toda la disposición de ayudarlo dentro de nuestros capacidades no técnicas. Con sumo gusto les ayudamos y pues aquí estamos, correcto. Sí, te me adelantaste, pero bueno, que es bueno que los usuarios que están acá conectados sepan que pueden escribirles, que pueden contactarles a través del sitio web de cecir.cedia.org.es o a través de tu correo ernesto.perez@cedia.org.es para cualquier tema de seguridad que tengan o quizás algunas dudas puntuales que quizás no se pudieron ver en el día de hoy. Entonces, por nuestra parte, no nos queda más que agradecerles a todas las personas conectadas desde CEDIA y desde la Escuela de Formación Continua. Les invitamos al próximo lunes 27 a la misma hora y por el mismo canal. Estaremos haciendo la inauguración de la plataforma educativa aprendiendo.es. Y les pedimos por favor que estén pendientes a nuestras redes sociales, pues vamos a estar desarrollando otra serie de webinars técnicos con Ernesto, que también le vamos a estar por acá impartiendo, y les pedimos que estén pendientes para que vayan conociendo los temas que vamos a ir tratando en las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, Ernesto. Chao, hasta luego, gracias, un gusto.